Bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Están bien? ¿Tiene noticias de tu hija, Olga? Sigue mal. Sí. Me contaba que si sigue pues así con los dolores, pues se va a ir por urgencias. Ajá. Porque siempre la lograban meter en un diseño, un salón total, pero siempre tienen que dar un espacio para que la vaya. Claro. Pero entonces, como está aún delicada, entonces dice que si la día mañana o este fin de semana sigue, pues se va. Acuérdense, por favor, de estar orando por la hija de nuestra hermana Olga. Oren también por una chica de 13 años. Se llama Ana. Es la sobrina de nuestro hermano Paco Orozco, de Arcos, por el que hemos orado muchas veces. Tiene 13 añitos y le han detectado un tumor en la cabeza. La niña empezó a tener dolores de cabeza muy fuertes. La llevaron al hospital en Jerez y la han mandado para Cádiz. Y cuando la mandan para Cádiz es porque realmente hay algo malo y van seguramente a operarla, y es una operación bastante complicada. Entonces toda la familia está bastante preocupada. Una niña con 13 años, figúrense, ¿no? Entonces estemos orando, por favor. También esta mañana nos dijeron, Ana, alguien, sí, de la familia de Rubiela. ¿Pero quién era? ¿Era el marido de...? El suegro de mi sobrina. El suegro de tu sobrina. Ok, también un preinfarto. Tenemos que tener en cuenta estas peticiones para estar orando. Recuérdenlo en los diferentes grupos de oración para que Dios actúe, porque, oigan, sepan que Dios escucha la oración de su pueblo. Amén. Y muchas veces el Señor actúa a través de las oraciones. Pastor Andrés. El papá de Clara, de Gran Tarjal, también está enfermo. Bueno, pues... Samuelito, ¿qué tiene? Bueno, el niño de Mario está otra vez también enfermito. Jacob también estaba con fiebre anoche. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y hacemos una oración por todas estas enfermedades para que Dios obre? Amén. Si echamos nuestras cargas y nuestra ansiedad sobre Él, sabemos que Él tiene cuidado de nosotros y que Él tiene poder para actuar y hacer sanidades milagrosas. Amén. Padre Celestial, tu pueblo tiene necesidades de ti, Señor. Necesidad de una mano poderosa como la tuya para que actúe y obre en las vidas, en los cuerpos físicos de estas personas que han sido mencionadas y de todos aquellos que forman parte de tu pueblo y que tienen necesidades físicas. Señor, por favor, actúa. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Sabemos que tú tienes poder para hacerlo. Creemos, Señor, que tú amas a tu pueblo. Por eso te pedimos en el nombre de Jesús una sanidad total y completa, una sanidad absoluta, para que tu nombre que está sobre estas vidas sea glorificado. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, sabiendo que tú tienes poder para hacerlo. Señor, bendice también a mi esposa y quítale todo malestar y todo lo que lo provoca, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a creer y confiar en el poder y la bondad de Dios. Amén. Para obrar en beneficio de su pueblo. Bendito sea el Señor. Saben, es una bendición poder estar de nuevo con ustedes. Nos fuimos mi esposa y yo de vacaciones unos días a Las Palmas y solamente pudimos descansar cuando regresamos. Nos dieron la paliza. Imagínense eso de acostarse a las 4 de la mañana, levantarse a las 6. Así que imagínense qué vacaciones. La pobre montaña se dejó las pastillas que estaba tomando para la hemorragia y estuvo con hemorragia todo el fin de semana. Tuvimos que llevarla al ambulatorio, le mandaron unas pastillas que no le hicieron efecto. La pobre lo pasó fatal. Pero bueno, no, de ese tipo de vacaciones ella no quiere, no, ni yo tampoco. Bueno, estamos estudiando la palabra del Señor. Volvemos otra vez a 1 Corintios capítulo 1. La semana pasada estábamos hablando sobre la unidad de la iglesia y decíamos que la unidad no puede ser conseguida a costa de la verdad. Amén. La unidad tiene que ser en el seno, o sea, de la verdad.
Estábamos hablando sobre el cantante Jesús Adrián Romero, ¿verdad? Estábamos haciendo algunos comentarios sobre una entrevista que le hicieron a él en televisión y que él se puso del lado de ese evangelio light que se está predicando ahora, de que lo importante es el amor, no la doctrina. O sea, como que menospreciaba la palabra de Dios en favor de un evangelio que pudiera englobar a todo el mundo, ¿no? Una de las cosas que él dijo era que lo único que nos separa a las personas que creemos en Dios, abrió el paraguas para que todo el mundo entrara, él dijo, lo único que separa a las personas que creemos en Dios es el fanatismo religioso. O sea que imagínense, él está del lado del ecumenismo, de esa tendencia que ahora mismo está englobando a multitud de personajes conocidos a nivel internacional de la factura evangélica. Luis Palau, Billy Graham, o sea, están cayendo todos en lo que se llama el ecumenismo. Están todos alabando a este Papa que ha salido ahora, el último Papa, y parece que le cae bien a todo el mundo, menos a mí. Porque veo que no enseña la verdad, porque veo que sigue en las tradiciones humanas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Creo firmemente que si Jesús estuviera físicamente aquí en la tierra, le diría, arrepiéntete hipócrita, porque por las tradiciones humanas estás invalidando los mandamientos de Dios. Y creo que esto es lo que nos corresponde a nosotros los cristianos, es decir, defender la verdad. Aunque la mayor parte de la gente crea que somos unos fanáticos o unos fundamentalistas o como nos quieran llamar, da igual. Lo importante no es qué opinión tengan los hombres de nosotros, sino qué opinión tiene Dios. ¿No creen? Porque es Él, en definitiva, el que nos ha de juzgar a todos nosotros. Y esta vida aquí en la tierra, ¿qué son? 60, 70, 80, a lo sumo 90 años, y como dice el salmista, con dolor y fatiga, ¿verdad? Pero después nos queda una eternidad para disfrutar con Cristo si hemos permanecido en la verdad, o para lamentarnos si nos hemos ido del lado de la amistad del mundo. ¿Qué dice la palabra con respecto a la amistad del mundo? El que busca la amistad del mundo se enemista contra Dios. Así lo dice la palabra. Entonces, ¿a quién hemos de agradar nosotros? ¿A Dios o a los hombres? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo en este tiempo en el que los hombres cada vez más se apartan de la verdad, siguiendo estos evangelios falsos que nada tienen que ver con lo que Jesús enseñó, con lo que los apóstoles enseñaron, con lo que la Biblia como palabra de Dios nos enseña a nosotros. El evangelio, el verdadero evangelio, está aquí para el que lo quiera leer. Y este evangelio no concuerda con lo que los hombres están predicando. Así que juzgad vosotros si es justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios. No podemos hacer eso, amén. Quiero que lean conmigo un pasaje en Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Quiero leer este pasaje porque, claro, al ser personas famosas y además que cantan tan bonito, pues uno como que se deja llevar, ¿verdad? Gálatas capítulo 1, vamos a leer un pasaje que yo creo que es interesante y es necesario que conozcamos. Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9. Miren lo que dice aquí el apóstol Pablo. ¿Lo tienen? Dice, si aún nosotros, y en ese nosotros Pablo incluye a los apóstoles, los que eran apóstoles en ese momento. Ya hoy en día no hay apóstoles, hoy hay falsos apóstoles, pero hoy en día no hay verdaderos apóstoles. Los apóstoles fueron los 12 que Jesús nombró, y aquel que sustituyó a Judas entre los 12, que fue Pablo. Por tanto, mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Alguien sabe lo que significa esta palabra? Sea maldito. Es decir, caiga sobre él la maldición de Dios.
Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Si alguien os enseña un evangelio diferente del que tenemos en las Sagradas Escrituras, ténganle por alguien que va a estar bajo la maldición de Dios. Como antes hemos dicho, dice el versículo 9, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, a no ser que sea un cantante famoso. ¿Dice eso la palabra? O a no ser que sea un predicador de fama internacional. ¿Dice eso? Cualquier persona, cualquier espíritu, cualquiera que venga con un evangelio diferente al que tenemos en las Sagradas Escrituras, tenemos que decirle: apártate de mí, porque está bajo la maldición de Dios. No quiero saber nada de ese evangelio. Y esto es algo que cada día es más necesario, porque cada día más gente se aparta de la verdad. Porque además tenía que suceder estas cosas, porque ya estaban profetizadas que así habían de suceder. Pablo dice que llegaría un día en que no sufrirían, no soportarían la sana doctrina, sino que se apartarían de la verdad para escuchar fábulas de viejas, es decir, para escuchar tonterías. Pero es que suena muy bonita. Lo importante es el amor. Olvídate de aquello que te separa. Lo importante es lo que nos une. ¿No suena bonito o no? Suena bonito, ¿verdad? Pero es el evangelio que lleva a la gente al infierno. Los lleva con una sonrisa, pero los lleva al infierno. El evangelio de Jesucristo puede ser un evangelio molesto. Ya Jesús lo dijo, que Él había venido para poner espada entre padres e hijos y entre unos y otros, porque el evangelio de Cristo es piedra de tropiezo, porque la gente tropieza en la palabra de Dios. Pero es la verdad. Puede que no nos guste, puede que sea molesto, pero es lo que Dios quiere que nosotros creamos, conozcamos y vivamos. Amén. Y es lo que debemos hacer. Me llama la atención de que este hombre leía en internet un comentario de los miembros de las iglesias de un país, no voy a decir de qué país, en Latinoamérica, en el que decía, en el que decía, era una hermana creyente, que se quejaba. ¿Por qué, si este señor es un adorador de Dios, no permite que el pueblo de Dios pueda asistir a sus conciertos? ¿Por qué los pone tan caro? Y entonces el entrevistador, el presentador que le estaba haciendo la entrevista a Jesús Adrián Romero, le puso este trocito de esta pregunta de una persona, y él dijo: es que queremos dar una imagen de calidad y queremos dar una música de calidad y eso cuesta dinero. Ustedes saben que Jesús Adrián Romero tiene su propia productora, igual que Marcos Witt, igual que otros cantantes cristianos que recibieron un don de Dios para la gloria de Dios y que hoy en día lo están usando para su beneficio personal. Es triste, porque cuando yo voy al evangelio, lo que me encuentro en la palabra de Dios es que Jesús dice: de gracia recibisteis, dad de gracias. Si vosotros el don que habéis recibido, lo habéis recibido gratis. Si Dios os lo ha dado no para vuestro provecho, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿No lo dice así el apóstol Pablo? Hágase todo para la edificación del cuerpo de Cristo. Sin embargo, ¿por qué estos hombres se enriquecen a costa de un don que no les pertenece? Y no cumplen aquello que Dios les demanda, que es que se sirvan a Dios. Es curioso, pero no son los únicos. ¿Ustedes recuerdan Elvis Presley? El rey le llamaban. Él comenzó cantándole a Dios en una iglesia, pero cuando empezó a hacerse famoso, ¿qué pasó con Elvis?
¿Dónde está Elvis? Muerto en drogas, en delitos y pecados. Y esto es lo que pasa con el ser humano cuando se aparta de Dios, cuando deja de servir a Dios para servirse de Dios. Y ojo, cada uno de nosotros, yo el primero, debemos tener cuidado de que no nos pase lo mismo. Porque ninguno de nosotros estamos exentos de que esto no suceda. Nosotros no somos ricos ni famosos. Nosotros no vamos por ahí cobrando grandes sumas por conferencia, ni nada de eso. Pero, ojo, hay otros modos en que nosotros podemos menospreciar la obra de Dios en nuestra vida. Y todo cuanto tenemos, todo cuanto Dios nos ha dado, es suyo y le pertenece a Él, y debemos usarlo para la gloria de su nombre. Amén. Porque somos hijos de Dios, somos siervos de Dios. Sin embargo, Él tiene un don hermoso. Eso nadie lo puede negar. Canta bonito, ¿verdad? Aunque sus canciones cada vez sean más románticas y menos cristianas. Yo sé que estas cosas a algunas personas les molesta, sobre todo cuando las escuchan por internet, ¿no? Y les molesta que hablemos mal de quienes ellos consideran sus ídolos. A mí me pusieron de fanático justamente el otro día por un comentario que yo le puse a Jesús Adrián Romero en su página de Facebook, ¿no? Dejen ya, le están molestando a los siervos de Dios. No, Señor, no voy a dejar de molestarlos para que se arrepientan y buscan a Dios. Porque eso es lo que Dios quiere. Y es la misión de los pastores. ¿Saben ustedes por qué Dios puso pastores en la iglesia? Vamos a leer Efesios capítulo 4. Todos conocen este versículo, pero esta es la razón por la cual Dios instituyó los ministerios. Efesios capítulo 4, versículo 12 dice, a fin de perfeccionar. Efesios 4:12. Está hablando de que Cristo instituyó los ministerios. Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? ¿Ustedes creen que el pueblo de Dios es niño? ¿Hay niños en el pueblo de Dios? No me refiero a niños físicos, me refiero a niños en la fe. ¿Hay niños en la fe en el pueblo de Dios? ¿Y cómo podemos ayudar a esos niños? Justamente para eso Dios instituye los ministerios, para ayudarlos a crecer, a madurar en el conocimiento de la verdad. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Hoy viene una doctrina y nos lleva para allá, mañana viene otra y nos lleva para allá, y mañana sopla el viento en dirección contraria y estamos siendo azotados de un viento y de otro, y hoy el tema de la prosperidad, y después la superfe, y después el bautismo del Espíritu Santo, y después no sé cuánto, y después las caídas, y después la risa, y después el siembra, y después los pactos, y después cuántos evangelios falsos vamos a tener que soportar. Y cómo un niño espiritual puede defenderse de todas esas mentiras humanistas que nada tienen que ver con la verdad. ¿Cómo? Pues para eso ha instituido Dios a los pastores, para que nosotros no se carguemos de decir, oiga, mire, esa no es la verdad de Dios. Esa es nuestra misión. Nuestra misión es ser columnas y baluarte de la verdad. Nuestra misión es decirle al pueblo de Dios, eso es correcto porque cuadra con la palabra de Dios, o eso no es correcto porque no encaja en la palabra de Dios. Y algunos se molestan cuando les decimos, oiga, eso es falso. No estén creyendo tonterías. Oh, usted es un fanático. Bueno, llámame como quieras, pero yo ya te he avisado. Eso no es conforme a la voluntad de Dios para tu vida. Busca a Dios, lee la Biblia. Pero es que al pueblo de Dios le cuesta tanto leer las Escrituras.
leer mucho más fácil que alguien le diga lo que tiene que creer. Y para eso hay tantos y tantos que hoy se ofrecen para decir, no, mire, usted crea esto y ya está. A mí a la edad de 14 años, cuando yo buscaba a Dios de todo mi corazón, fui a la Iglesia Católica, lo más cercano que yo tenía entonces. Y fui con una Biblia así de gorda que me había comprado en Círculo de Lectores, con un montón de preguntas en el corazón, y me acerqué al cura. En aquella época, por los años 70, los curas con patillas largas, fumando como carreteros, las monjas habían abandonado los hábitos, estaban con minifaldas. Y me dice el cura, ¿pero qué habla de Biblia? Cogió mi Biblia y la tiró al suelo en un rincón. Olvídate de eso, eso es un rollo. Tú busca a Dios, que Dios es bueno. Tú no te preocupes ni de Dios ni de nada. Dios es bueno, hombre. Tú vive tu vida y ya está. No le hagas mal a nadie, punto. ¿Ustedes creen que a mí esa actitud del sacerdote me ayudó? ¿Solucionó mis dudas? ¿Me acercó a Dios? Oiga, no, a mí no me ayudó. Me hubiera ayudado que se sentara conmigo, cogiera la Biblia y empezara a explicarme las dudas que yo tenía. Pero ¿saben qué? El sacerdote no tenía ni idea de la Biblia. Un sacerdote católico se pasa 14 años estudiando. O se pasaba, yo no sé ahora. Ahora creo que lo fabrican como churros. Porque como no hay vocaciones hay que sacarlo rápido. Pero antes un sacerdote estudiaba 14 años. Y de esos 14 años estudiaban magisterio de la Iglesia, historia de los santos, historia de los papas, tradición no sé qué, liturgia, no sé cuántas cosas. ¿Ustedes creen que estudiaban la Biblia? No, oiga, no. ¿La Biblia para qué? Y sin embargo es la Biblia, la palabra de Dios, el fundamento de toda la fe cristiana. Es necesario conocer las Escrituras y el pueblo de Dios debe conocer la Escritura. Ahora, en medio de un mundo como el que vivimos actualmente, en el siglo XXI, en el siglo de las nuevas tecnologías, donde cualquier niño con 5 años ya tiene un teléfono móvil, donde cualquier niño con 8 años te maneja internet mejor que un informático del siglo XX, ¿ustedes creen que esta sociedad no está siendo saturada con multitud de falsos evangelios? Claro, porque el ser humano no quiere creer en el verdadero Dios, porque Dios, el creador del cielo y de la tierra, tiene demandas. Nos demanda que nos arrepintamos de nuestros pecados, que nos acerquemos a Él, que busquemos y escudriñemos la Escritura. Hay demandas en la fe. Y el ser humano busca la ley del menor esfuerzo. Ay, no, mira, es mejor una religión que no me pida tanto. Yo quiero una religión que me tranquilice la conciencia y punto. Yo quiero ir a una iglesia donde me digan que soy bueno, en que todo me va a ir bien, donde alguien venga, aunque no me conozca de nada, me ponga una mano encima y me diga, Dios te dice que vas a ser prosperado, que vas a ser cabeza y no cola, y la bendición de Dios va a estar sobre tu casa y Dios te va a usar grandemente. Eso es muy sencillo de hacer. Y eso es lo que la gente busca. ¿Pero es eso lo que Dios quiere? El verdadero evangelio te dice, arrepiéntete de tus pecados. Sé humilde y no orgulloso. Controla tu lengua. Haz la voluntad de Dios. Oiga, eso no me gusta tanto. Hábleme de promesas. ¿Verdad? Por eso hace falta que el pueblo de Dios despierte a la realidad. Oiga, hace falta escudriñar las Escrituras. Hace falta conocer la verdad. Y para eso hay que buscar a Dios de verdad. De verdad, buscar a Dios. Porque es la única manera. Los atajos no sirven en la fe. No hay atajos en la fe. Los cristianos quisieran que el pastor los tocara y la unción del cielo cayera sobre él, y lo convirtiera en un hombre nuevo, en un varón de Dios, un siervo ungido. Pero ¿saben qué? Eso no pasa, porque no es el modo en que Dios lo ha querido. Dios ha querido tratar con tu vida, y para Dios tratar con tu vida te mete en situaciones conflictivas.
te pone a personas conflictivas en tu camino. Y Dios te prueba. Y Dios permite que metan palos en las ruedas de tu bicicleta. Y que tú des 3 volteretas y te hagas polvo. Y que tendido en el suelo tengas que clamar a Él y depender de Él. Porque eso forma parte del trato de Dios para con tu vida. Para ayudarte a crecer, a madurar, a confiar, sean cuales sean las circunstancias que rodeen tu vida. Porque creer en Dios cuando todo nos va bien es facilísimo, sí o sí. ¿Verdad? ¿O no? Cuando todo nos va bien, qué fácil es cantar a Dios. Qué fácil es alabar a Dios. Es que yo tengo una fe. Ahora, cuando los problemas vienen, cuando el mal llama a nuestra puerta, cuando el diablo utiliza a las personas que no nos gustan para pincharnos, y lo que me duele es que me pinche. Ahí es donde nuestra fe, tu fe y la mía, es probada, ¿o no? Ahí es donde tenemos que demostrar si somos o no somos hombres y mujeres de fe. Ahí, en esa situación, hay mucho de falsedad. Por eso la gente hoy en día, más que palabras, quieren ver hechos, quieren ver vidas transformadas. Y el poder de Dios no está en que alguien tenga mucho dinero o tenga mucha fama o le estén escuchando y siguiendo mucha gente. Eso no son signos de la bendición de Dios. ¿Saben lo que son signos de la bendición de Dios? Si tú coges la Biblia, tú verás que, señores, ni Jesús, ¿cuántas personas quedaron al pie de la cruz cuando Jesús estaba crucificado? ¿Dónde estaban aquellas multitudes que le siguieron cuando les daba de comer? Pregúntense, ¿qué fue de aquella gente que clamaban Hosana al Hijo de David? ¿Qué fue de aquella gente que tiraron sus palmas sobre el suelo? Que tiraron sus mantos para que el burrito donde iba sentado Jesús pasara por encima. Que fue de aquellos que le quisieron hacer rey. Si ni siquiera Jesús, los hombres quisieron seguirle porque les hablaba la verdad. No, Jesús no suéltanos a Barrabás, a un asesino, antes que a Jesús. No, mire, quítenme a ese predicador que siempre parece que está malhumorado, quítenme a Nicolás del medio, pónganme ahí a alguien que me cante canciones hermosas y me diga que soy el mejor. Es un evangelio más fácil de seguir. Pero el fin, como dice la Escritura, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Por eso nosotros tenemos el deber, la responsabilidad delante de Dios de asegurarnos qué estoy creyendo. ¿Qué estoy creyendo? ¿De verdad yo estoy seguro de que estoy creyendo a Dios y no a los hombres? ¿Qué me trae a esta iglesia? ¿Me trae el pastor Nicolás? ¿O me trae la palabra de Dios? Porque claro, si me trae el pastor Nicolás, cuando el pastor Nicolás está de vacaciones no viene a la iglesia, porque qué pobre persona, qué pobre gente, la verdad. El que sigue al hombre, ¿no? Porque escrito está, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿No está escrito así? ¿Verdad? Ahora, tenemos la responsabilidad de darnos cuenta de que si Dios ha dejado los ministerios para esto, para que seamos molestos, para decirle a la gente, oiga, no, ese no es el camino. Da igual que sean muchos los que lo sigan. Uno de los comentarios que me hicieron fue precisamente, ¿cuántas millones de personas le siguen a él? Pero ¿acaso alguna vez hay algún pasaje en la Biblia que diga que los muchos van por el camino correcto? Pues yo te puedo mostrar algunos que dicen que los muchos van por el camino equivocado. En palabras del propio Jesús. Mateo capítulo 7. Amén. Camino ancho
lleva a la perdición. El camino angosto lleva a la vida eterna. ¿Unidad o unión? Bueno. Filipenses 2:2. Vamos a verlo. Un poquito más adelante. Filipenses 2. Vamos a leerlo del 1 al 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, Colosenses 2 del 1 al 2, si alguna comunión, Filipenses, he dicho Colosenses, no, Filipenses 2 del 1 al 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice Pablo, completad mi gozo, que dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, pero además dice, unánimes, sintiendo una misma cosa. La unidad. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 11. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 11. A mí me gustaría que ustedes subrayaran este pasaje de las Escrituras, porque es un pasaje importantísimo. Me gustaría que lo subrayaran, porque de verdad este es uno de los pasajes que no debemos olvidar nunca. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 11. Dice ahí, si alguno habla, ¿cómo debe hacerlo? Conforme a la palabra de Dios. Miren, mis hermanos, cuando hablamos, lo que decimos debe tener apoyo en las Sagradas Escrituras. Porque si no está aquí fundamentado, entonces estamos hablando vana palabrería. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Cuando yo me meto en alguna discusión teológica por internet, a mí me sorprende la multitud de razonamientos humanos que me ofrecen, pero ni un solo pasaje. A mí me sorprende que no solamente creyentes de base, sino pastores argumenten tradiciones humanas, argumenten pensamientos humanos, pero no sean capaces de hablar con la palabra de Dios. Yo cuando rebato algún pensamiento que me parece que contradice las Escrituras, cito la palabra de Dios, como está escrito, como dice el apóstol en tal sitio o como Jesús dijo en tal otro. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Esa es la diferencia entre quien enseña la verdad y quien enseña la mentira. Quien enseña la mentira te enseña con razonamientos humanos, con argumentos de humana sabiduría, pero no te enseña con la palabra de Dios. Un día leyendo una revista de la Atalaya, ustedes saben que es una revista de los Testigos de Jehová, tenía una, no sé si era la Atalaya o el Despertar, una de las dos, tenía un apartado que el título dice, es en interrogación, dice la Biblia, puntos suspensivos. Y ahora te cogen algo que dice la Biblia. Por ejemplo, dice la Biblia, punto suspensivo, que la tierra va a ser destruida. Y ahora ellos te usan una argumentación humana. De ninguna manera. Te citan el pasaje de Segunda de Pedro que dice que la tierra y todas las obras que en ellas hay serán quemadas. Pero que nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Te citan el pasaje de las Escrituras que lo dice con claridad. Pero ellos dicen, ¿eso quiere decir que la tierra va a ser destruida? Dicen ellos, no. Porque verá usted, si usted tiene una mesa nueva y comiéndose le mancha, ¿usted tira la mesa o la limpia? La limpia, ¿verdad? Pues eso es lo que Dios va a hacer con la tierra. No la va a tirar, no la va a quemar, no la va a destruir. Va a destruir a los malos, pero la tierra va a seguir estando aquí. Y con un pensamiento humano, con un argumento humano,
quieren anular la verdad de la palabra de Dios. Oiga, eso no es así. Esa no es la verdad. La verdad es que si Dios dice que la tierra y las cosas que hay en ella serán deshechas, la verdad es que tarde o temprano, como dijo Jesús, el cielo y la tierra pasarán. Y en el original significa dejarán de ser. Es decir, serán borrados de la existencia. Si leen el capítulo 3 de 2 de Pedro, dice que se licuará en una gran explosión en el universo, y el universo entero se destruirá. Y los elementos, estrellas, planetas, astros, serán deshechos. Eso es lo que dice la Escritura. Así que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si ustedes escuchan a alguien hablar y no se sujeta a lo que está escrito en la palabra de Dios, ténganle por anatema, ténganle por un falso maestro, ténganle por un falso predicador, por un falso profeta. Da igual sea quien sea, o el título que se ponga, el reverendo no sé qué, o el apóstol no sé cuánto, o el cantante no sé qué. Da igual, si no se sujeta a la palabra de Dios, es un mentiroso. No hay vuelta de hoja. Amén. No olvidemos que Jesús oró justamente por eso, para que fuésemos uno. El ecumenismo pretende la unidad a costa de la verdad. Pero fíjense que, volviendo otra vez a Efesios, que el capítulo 4, que citamos antes, Efesios capítulo 4, ahí se nos dice con mucha claridad que no debemos creer a los hombres que utilizan artimañas de engaño. En el versículo, ese se dice se habla en el 14, dice estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estratagemas, artimañas. Es decir, hoy en día podría decir Pablo, por el marketing empresarial, ¿verdad? Porque hoy en día hay muchos que aplican el marketing empresarial a la iglesia y han convertido la iglesia en un negocio. ¿Ustedes creen que esa era la voluntad de Dios? ¿Era para eso, para lo que Cristo dio su vida? ¿Para que al final acabáramos haciendo negocio con la fe de los demás? No. Por eso dice, sino que, versículo 15, sino que siguiendo el qué, la verdad. En amor, pero la verdad. Siguiendo la verdad en amor. Siguiendo la verdad. Eso es una señal de tráfico que nos indica por dónde debemos seguir. ¿Qué debemos buscar? La verdad. ¿Qué debemos seguir? La verdad. Siguiendo la verdad. En amor, pero la verdad. Oiga, si yo para tener amistad con usted tengo que renunciar a mi fe, no quiero tener amistad con usted. Prefiero tenerla con Dios. Así de simple. Si yo para sentirme uno contigo tengo que renunciar a lo que creo o a lo que la palabra de Dios me dice, es que no quiero ser uno contigo, es que no estoy dispuesto. No voy a renunciar a lo que creo, porque mi fe es más importante que la opinión que tú puedas tener de mí. Mucha gente por el qué dirán se dejan llevar por esas doctrinas que adormecen la conciencia y que lo que hacen es apartar a la gente de la verdad. Pero la palabra de Dios es clara. Él es quien nos dice quiénes son verdaderamente. Fíjese aquí en el capítulo 1 de Efesios, fíjese lo que dice aquí. Vamos a leerlo desde el versículo 11, dice, en Él, está hablando de Cristo, asimismo, 1:11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. ¿Sabe lo que significa predestinado? Destinado de antemano. ¿Ah?
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, es decir, predestinados por Dios, ¿ok? A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, es decir, los judíos, pero añade Pablo, en él también vosotros, es decir, los gentiles, habiendo que oído el qué, la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Oiga, porque oímos la verdad y la creímos. Por eso fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No porque nos apuntamos a la iglesia evangélica, no porque empezamos a venir al culto. Eso no es lo que nos sella y nos hace hijos de Dios, sino la fe. ¿La fe en qué? Cada uno puede tener su propia fe. Oiga, no. La fe. Judas, versículo 3, habla de la fe. Hay que defender ardientemente la fe. Hay una sola fe, la fe. Capítulo 4 de Efesios también habla, un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe. La fe del cristiano no es que el cristiano crea lo que él quiera. Es la fe en la verdad de la palabra de Dios. Esto es lo que tenemos que creer. Si tú crees esto, oye, tú eres mi hermano y yo soy hermano tuyo, y estamos juntos y unidos en un mismo espíritu, en un mismo Señor, en un mismo bautismo, en una misma fe, en una misma esperanza, somos uno, tú y yo. Ahora, si tú no crees en la palabra de Dios, si tú menosprecias la verdad de las Escrituras, porque prefieres creer en las tradiciones de los hombres o en lo que a ti te dé la gana creer, oiga, yo no me siento hermano tuyo, ni quiero sentirme hermano tuyo, porque la palabra de Dios es clara. No hay, Hechos capítulo 4 versículo 12, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Cristo. Y Jesús fue excluyente. Él no dijo, bueno, da igual que crea en el Dios que quiera, todos los dioses son el mismo. Oiga, eso es un evangelio falso. Él dijo, nadie viene al Padre, porque hay uno solo, al Padre, si no es por mí, dijo Jesús. Tú puedes llevarte toda la vida de rodillas de aquí a Fátima, de Fátima a no sé a qué otro ídolo haya por ahí, después tirarte, no sé, puedes hacer lo que te da la gana. Puedes vivir toda tu vida haciendo sacrificios, pegándote latigazos, yendo de rodillas en vez de pie. Puedes hacer lo que quieras. Pero si tú no estás confiando en la gracia de Dios, en la obra redentora que Cristo hizo en la cruz del Calvario, tú no solamente no eres cristiano, sino que vas de cabeza al infierno. Da igual hagas lo que hagas. Ninguna de tus obras podrá salvarte. Porque solo nos salvamos por fe en Jesús, en la obra que Él hizo y no la que nosotros podamos hacer. Pablo es claro. Romanos 3:28 lo dice claramente. Ningún hombre es justificado por las obras, sino por la fe. Porque por las obras nadie será justificado. Pero hay tantos falsos evangelios hoy en día. Hay tantas doctrinas erróneas que están confundiendo al pueblo de Dios. Por la negligencia del pueblo de Dios de no tomarse la molestia de confirmar si lo que le están predicando es o no es verdad. Oye, usted tiene la responsabilidad de escudriñar la palabra de Dios para ver si lo que yo le estoy predicando es conforme a la verdad o no. Usted, es su responsabilidad. No basta con que usted el día de mañana se presente ante la presencia de Dios y diga, como el pastor me dijo eso, yo le creí. ¿Haber puesto otro pastor? Oiga, no. Dios le va a decir, yo te dejé la Biblia y te dejé el Espíritu de Dios. Te dejé mi Espíritu, para que el Espíritu te diera iluminación y entendimiento para comprender la verdad. Pero tú no te quisiste tomar la molestia.
Cuando la doctrina, lo que se enseña y lo que se vive no coincide, ahí hay algo que no funciona. Y créanme, hoy en día esto pasa demasiado a menudo. Hay iglesias llenas de gentes que creen ser salvas y cuyas vidas no reflejan ninguna sola evidencia de haber nacido de nuevo, ni una sola evidencia de haberse arrepentido de sus pecados. Personas que vienen el domingo por la mañana de estar en fiestas, de estar en fornicaciones, y vienen el domingo por la mañana a alabar a Dios. ¡Ay, qué bueno es el Señor! ¿Usted cree sinceramente que esas personas están justificadas delante de Dios porque vienen a la iglesia? ¿Porque echan 3 moneditas en la ofrenda? Oiga, ¿qué cree? Eso no es así. Eso no es la fe cristiana. Usted no es mi hermano, ni es mi hermana, si usted anda de esa manera. Los verdaderos hijos de Dios andan conforme a la voluntad de Dios. Porque el que practica el pecado, dice la Biblia, no lo digo yo, que es hijo del diablo, no de Dios. Y a lo mejor, pero hay que ver el pastor este que tajante es. Pero es que no lo digo yo, es que está escrito en la palabra, ¿o no? Primera de Juan capítulo 4, si es que está ahí. Pero los seres humanos quieren un evangelio light. Los hombres y mujeres de hoy en día no quieren esforzarse. Cántennos dulces canciones. Háblennos de promesas. Díganos que todo nos va a ir bien. ¿Saben? Volviendo a 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, dice ahí que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esa era la voluntad de Dios, ¿verdad? 1 Corintios 1, 10. Que estuviesen perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Ustedes creen que los corintios estaban perfectamente unidos? No, había verdaderos problemas allí, ¿verdad? ¿Cuál era el error de estos corintios? A la luz de los versículos que continúan, ellos tenían un concepto errado de los ministerios. Estaban viendo a los siervos de Dios como el mundo ve a sus líderes, como gente a quienes seguir, como gente que les tenían que mostrar el camino para andar, y ellos como ovejitas agachaban la cabeza y le seguían, unos a uno, otros a otro, cada uno escogía a quién quería seguir. ¿Aprueba Dios esa conducta? No. Dios nunca llamó a líderes. Nunca. No hay un solo pasaje en la Biblia que diga que Dios llamara a nadie para ser líder. Ni uno solo. Podemos interpretar las escrituras como queramos, estirarla, repasarla, reestructurarla, pero vamos a tener que coger la Biblia, tirarla y hacernos una nueva si queremos hablar de liderazgo, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, Él mismo, el que Pablo dice que es el fundamento de la iglesia y nadie puede poner otro, Él mismo dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y el líder es el que manda, el que los demás le tienen que servir a Él. Pero Jesús no llamó a nadie para servir. Él dijo, lavándole los pies a sus discípulos: así como yo he hecho, quiero que ustedes hagan a los demás. Cristo llama a siervos, no a líderes. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. La iglesia de Corinto estaba viendo a los ministerios como líderes, como gente a los que seguir.
Y si aquí en esta congregación hay alguien que nos está mirando a los pastores como líderes, como gente a los que seguir, ay, me gusta más Ana Ruth, ay, me gusta más el pastor Nicolás, ay, me gusta más la pastora Katia. Miren, olvídense, ustedes no están siendo cristianos, ustedes están actuando como paganos en el pueblo de Dios. Porque ¿qué es Nicolás? ¿O qué es Andrés? ¿O qué es Katia? ¿O qué es...? Nosotros no somos nada. ¿Ustedes entienden lo que les quiero decir? A mí me apena terriblemente, enormemente. Ustedes no se pueden imaginar el daño que sufre mi corazón cuando yo salgo y pregunto a los hermanos, ¿qué tal la asistencia? Y me dicen, pastor, se notó un montón. Yo sufro. ¿Saben por qué? Porque me hace pensar que hay gente que no están viendo los siervos de esta congregación como deben verlos. Están teniendo preferencias entre unos u otros, cuando eso no debe ser así. Jamás, jamás de los jamases, jamás le he pedido yo a nadie que me siga a mí, jamás. Yo estoy aquí para que ustedes sigan a Cristo. Y si ustedes me quieren seguir a mí, van a ir de cabeza al infierno. Porque yo no les puedo salvar. El único que les puede salvar es Cristo. Amén. No sigan nunca a los hombres, se engañan. Se engañan y no hacen la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que le sigamos a Él. Fíjense que Pablo mismo se pone de ejemplo, ¿no? Versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Le estaba hablando a los que querían seguir a él, a los que decían, pues yo de Pablo. Pablo les está diciendo, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre del Pablo? ¿Qué respuesta requerían estas preguntas? Eran preguntas retóricas. Pero si tuvieran que dar una respuesta a los corintios, ¿cuál debía ser? ¿Qué piensan? ¿Perdón? Claro, claro. Es decir, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Cuál debería ser la respuesta? No. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? No. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No. Pablo está haciendo estas preguntas para ayudar a los corintios a reflexionar. Oye, ¿a quién estáis siguiendo? Yo no he dado mi vida por vosotros. Cristo dio su vida por ustedes. Sigan a Cristo, no me sigan a mí. ¿Lo entendemos? Pablo lo que quiere dejar claro es que él no está de acuerdo con las divisiones en el seno de la iglesia. Él cree, y yo creo, que las divisiones en el seno de la iglesia no son la voluntad de Dios. No son de la voluntad de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no puede estar dividido. Por tanto, bueno, ni por nada ni por nadie. Por tanto, con la pregunta de ¿fue crucificado Pablo por vosotros? Él está dejando bien claro que es absurdo seguir a otro que no sea Jesús. ¿A quién tenemos que seguir? Al que fue crucificado por nosotros. Ese es el único que merece ser seguido. Nadie más. Vamos a leer los versículos del 14 al 16. Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. ¿Por qué da gracias Pablo de no haber bautizado sino a unos pocos? ¿Es que no valora Pablo el bautismo o qué? Perdón. Sin haber bautizado, o sea, si Pablo solamente ha bautizado en los Corintios y ya toda la iglesia de Corintios tenía esa desunión, entonces, ¿qué sería si hubiera bautizado? ¿Te imaginas?
Pero no es que él menospreciara el bautismo, sino simplemente que le está aclarando que él no fue llamado a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Entonces está diciendo, oiga, aparte de que en la cultura de ese momento, la cultura griega en la que están inmersos los corintios, el bautismo era un rito de iniciación que celebraban no solamente el cristianismo, sino también los paganos. Cuando tú querías hacerte discípulo de un maestro, ya fuera un filósofo o quien fuera, tú tenías que bautizarte para seguir a ese maestro. Y a partir de esa manera, quien te bautizaba, el maestro que te bautizaba, se convertía en tu líder, literalmente hablando, en quien mandaba sobre tu vida. Y tú te ponías al servicio de ese maestro. Y eso es lo que Pablo quiere romper. Pablo quiere decir, en la iglesia de Cristo no es así. Porque nadie se bautiza en la iglesia de Cristo en el nombre de quien lo bautiza. En la iglesia de Cristo se bautiza todo el mundo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como Jesús enseñó en Mateo capítulo 28, verso 19. Amén. Por tanto, Pablo quiere dejar claro, yo no he bautizado a nadie. Y si he bautizado a unos pocos, no los he bautizado en mi nombre. Para que no me sigan a mí, para que sigan a Jesús. Por eso es importante que tengamos esto. El énfasis negativo es para contrarrestar esas ideas paganas que había en aquel momento. Vamos a ver Romanos capítulo 6, un pasaje que habla sobre el bautismo y que es muy interesante, versículo del 3 al 5. Porque aquí van a ver ustedes que el que se bautiza en la fe cristiana se identifica no con quién le bautiza, sino con Cristo. Romanos capítulo 6, versículo del 3 al 5, dice: ¿o no sabéis? Romanos 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Amén. Así que el que se bautiza en la fe cristiana, lo que está haciendo es identificarse con Cristo en su muerte y en su resurrección. Por eso, el que se bautiza en la fe cristiana, el bautismo cristiano, es un testimonio de que esa persona está dando de que ha muerto a vieja vida y ha nacido o ha resucitado a una vida nueva. El bautismo cristiano no imparte ninguna gracia, como enseña la Iglesia Católica y otras congregaciones. No, señor. Ni el bautismo te perdona los pecados, ni el bautismo te salva, ni el bautismo te introduce en la iglesia. Lo que te introduce en la iglesia es el bautismo del Espíritu Santo, que se produce cuando tú abres tu corazón a Cristo, según 1 Corintios 12, 13. Cuando tú crees en Cristo, el Espíritu Santo viene a tu corazón y te introduce en el cuerpo de Cristo, que es la familia de Dios, la iglesia. Ese es el bautismo que te introduce en la iglesia, no el bautismo en agua. El bautismo en agua es un símbolo de lo que ha sucedido o ha debido suceder antes en tu vida, en tu interior. Si tú no has tenido un verdadero nuevo nacimiento y te bautizas, estás dando un testimonio falso. Pero si has tenido verdaderamente un nuevo nacimiento, si tú has renunciado a tu vieja vida y quieres vivir conforme a la voluntad de Dios, si tú tienes comunión con Dios, entonces tú tienes que bautizarte conforme al mandamiento de Jesús. Jesús dijo así: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28 del 18 al 20. Por tanto, Pablo lo que está es relatando, enseñando a la iglesia de Corinto. Oiga, mire, ¿no es hermoso escuchar al apóstol o leer al apóstol Pablo y ver cómo el apóstol Pablo está lleno de palabra de Dios?
Él está hablando y todo lo que habla coincide con lo que Jesús ya había enseñado y con lo que el Antiguo Testamento enseñaba. Para mí eso es importante. Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Amén. Y nosotros tenemos que aprender a hacer lo mismo. Hablar con las palabras de Dios. Yo recuerdo que tendría yo unos 22 añitos. Ya ha llovido desde entonces. Pero recuerdo que yo iba todos los días a un banco en la ciudad de Jerez, porque yo estaba trabajando para un señor que era el consulado de Bolivia, pero que tenía varias empresas. Tenía campos de cultivo. Cuando había, por ejemplo, vendimia, teníamos que pagarle a 200, 300 trabajadores. Y yo tenía que ir al banco a sacar todo ese dinero, preparar las nóminas y pagar a cada trabajador y demás. Y cuando no, yo todos los días tenía que ir al banco, porque este señor tenía también una distribuidora de butano. Y entonces los transportistas venían todos los días con la recaudación, entregaba el dinero y yo tenía que llevarlo al banco. Pues bien, yo recuerdo que un día yo voy al banco como cada mañana y estoy en el banco y siempre los cajeros del banco, no me conocían de años, siempre me hacían preguntas. Yo estaba recién convertido y recién convertido, sí, prácticamente. Y siempre me hacían preguntas. Me tenían guardada. Recuerdo que uno de los cajeros había sido seminarista. Había estado a punto de ser ordenado sacerdote. Delgado se llamaba. Y de delgado no tenía nada porque era un señor bastante grueso. Pero él me hacía siempre muchas preguntas. Y un día estoy esperando así, apoyado en el mostrador del banco, a que él terminara de contar el dinero. Y en una de las veces que levanta la cara dice: ¡hombre! Aquí están mis dos padres espirituales. Y yo miro para atrás y veo un cura con una sotana desde el cuello hasta los pies, con una boina. Y veo que se pone rígido como una piedra. Y yo estoy allí y dice: hombre, todas las preguntas que tú me das, que yo te hago, es este señor el que me las dice. Y bueno, total, nos presentó. Ese señor me dice: yo soy don José Álvarez, soy el vicario, ¿cómo dijo? No, soy el asesor jurídico de la vicaría, de no sé qué, de no sé cuánto, soy profesor del seminario de no sé qué, vengo de Roma y ahora voy a ir a Jerusalén próximamente. Me dio todo un currículum. Yo le dije: Nicolás García, cristiano, discípulo de Jesús. Punto. Bueno, y ahí mismo, ¡plaf! Delgado comienza a tirarnos de la lengua. Y este señor empezó a hablar, pues como suelen hablar los curas, ¿no? Bueno, lo que hace falta es olvidar lo que nos separa y prestar atención solo a lo que nos une. Y con su manita aquí apoyada en la barrigota. Lo que hay hay que olvidar lo que nos separa y prestar atención a lo que nos une. Y yo me di cuenta de que ese señor tenía mucho verborrea. Entonces yo me limité a darle pasajes bíblicos. Oiga, ¿no dice la Escritura que cómo puede un mismo grifo echar agua dulce y amarga al mismo tiempo? ¿O qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión Cristo con Belial? Bueno, es una lástima que la juventud hoy en día abandone su casa y se vaya a la del vecino sin conocer la suya propia. Oiga, en realidad yo nunca tuve casa hasta ahora. Yo fui a la iglesia católica y no me dieron casa. Ahora Dios me ha dado casa. Ahora Dios me ha hecho miembro de su familia. Y yo empecé a responderle con pasajes bíblicos, uno tras otro. Miren, ese señor perdió la compostura y casi pierde la boina. Se puso tan nervioso que se alteró tanto que al final tuvo que pedir perdón. Y dijo: es que no me has cogido preparado para una discusión teológica. Y yo: bueno, pero el teólogo es usted, no yo. ¿Cómo que no lo he cogido preparado para una discusión teológica? Un tío con 60 años, 50 y tanto de cura. Oiga, por Dios. Yo llevo un año y pico en el Señor.
conforme a las palabras de Dios. El conocimiento de la Escritura es fundamental, mis hermanos. Hoy más que nunca, porque incluso en el pueblo de Dios, en la iglesia evangélica, encontramos mucha gente que desconoce la Sagrada Escritura. Hermanos, oremos al Señor para que nos ayude a amar su palabra. Pidámosle a Dios que Él nos ayude a deleitarnos en el conocimiento de la verdad. Que no sea una carga leer la palabra. Mire, yo leo la Biblia hasta en el váter. Perdónenme la expresión, pero quiero decir, aprovecho cualquier momento, cualquier rato que tengo para leer la Escritura. Yo tengo mi teléfono móvil, abro la Biblia y me pongo a leer la Escritura. Porque la palabra de Dios tiene que estar en nuestra mente y en nuestro corazón, si no después no sabremos hablar conforme a ella. Y hablaremos conforme a nuestra carne y no conforme al Espíritu. Amén. Pongámonos de pie y pidámosle a Dios que nos ayude a amar las Sagradas Escrituras. Se nos va el tiempo. Me gustaría de verdad que una o dos personas pudieran orar al Señor para que Él ponga en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Que Dios nos ayude de verdad a agarrarnos bien de su palabra para que nada ni nadie nos aparte de la verdad. Adelante, hermanos. Amén. Gracias te damos por nuestro hermano que nos está enseñando A ti la gloria, Señor. Te damos, Señor, porque aquí tenemos una libertad y podemos venir a la iglesia, alabarte, glorificarte, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, por todas tus bondades y maravillas. Amén. Sí, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Alguien más que nos despida en oración. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por la sabiduría que te ha dado nuestro pastor, Señor. A ti la gloria, Señor. Que enseñes, Señor, lo que ignorantemente no sabemos, Señor. Te pedimos humildemente que amada de verdad escudriñes tus escrituras. Amén. Cada día, Señor, sin descanso, Señor, nuestras vidas. Para no ser, Señor, ignorantes a lo que tú nos enseñas y quieres cada día para Amén, Padre. Muchas gracias, Señor, por lo que este estudio bíblico sin una mano. Gracias porque de verdad que abres nuestros sentidos espirituales. Infinitas gracias te damos en el nombre poderoso. Amén, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Salúdense unos a otros. Y el domingo a las 10:30 vamos a tener un culto hermoso. Mañana a las 3, todos los que puedan, por favor, vengan a ayudar para el reparto de alimentos. Dios les bendiga.